Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Durante 4 horas, el presidente y su equipo de colaboradores presentaron un informe al país del primer año del tercer mandato de Rafael Correa. En él se destacaron los logros alcanzados en lo económico, social y político. Aquí el jefe de Estado dio a conocer también su apoyo a las propuestas de enmienda constitucional para avanzar a la reelección indefinida de dignidades de elección popular. En los próximos 60 minutos analizaremos la rendición de cuentas presidencial, su impacto y las proyecciones para el país. Hoy nos acompaña Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas con especialidad en Sociología y Desarrollo, secretario general de Planificación del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de agosto 2009 a abril 2010, viceministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, abril 2010, diciembre 2011. Le agradecemos a Pavel Muñoz por acompañarnos en este día. Estamos en un programa en vivo y en directo. Gracias por comparecer, porque es un día siempre para compartir en familia, pero es importante también destacar lo que ha sido ese informe de labores de gestión del presidente Rafael Correa. Queremos destacar también que a propósito de que se trata de un programa en vivo, tenemos información también de última hora de lo que sucede aquí cerca. En Colombia hay que destacar que 33 millones de colombianos asisten hoy a las urnas para escoger al próximo presidente del país que definirá el rumbo del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Veamos cómo arrancó este proceso. Con el voto del presidente Juan Manuel Santos inició la jornada electoral en Colombia. Hoy es un día muy importante para Colombia, para nuestra democracia. Hemos tomado todas las disposiciones posibles para que sean unas elecciones transparentes y tranquilas. Y espero que así sean. A las 8 de la mañana, hora local, abrieron los centros de votación en todo el país, donde los colombianos elegirán su futuro mandatario por los próximos 4 años. Mi llamado a los colombianos es que voten, que salgan a votar temprano, que participen, que esto fortalece nuestra democracia. Casi 33 millones de personas estaban habilitadas para sufragar en 89.000 mesas de votación que fueron instaladas en toda la nación. 246.000 policías y militares custodiarán los centros de votación. El 99.4% de las mesas tienen presencia directa personal de un soldado, un infante marina, un policía. 559.000 colombianos residentes en el exterior comenzaron a ejercer su derecho al voto desde el pasado lunes 19 de mayo. Para tal fin se instalaron 217 puestos en 64 países. Y es una manera de manifestarnos que queremos a nuestro país y queremos lo mejor para nuestra gente y nuestro pueblo. El actual presidente y candidato a la reelección Juan Manuel Santos y el opositor Óscar Iván Zuluaga encabezan las encuestas. Sin embargo, según los últimos sondeos, ninguno de los dos aspirantes superaría el 50% de los votos, por lo que podrían enfrentarse en segunda vuelta el próximo 15 de junio. Durante las primeras horas, la jornada electoral se ha desarrollado con total normalidad. A partir de las 6 de la tarde se comenzarán a conocer los resultados de las elecciones. Bueno, con Pavel Muñoz, ¿cuáles son las primeras reacciones, las expectativas que se tienen de ese proceso electoral en Colombia? Bienvenido, buenos días. Gracias, Romer. Buenos días a usted, a las personas que nos ven. Usted hacía referencia generalmente el domingo, al menos no suelo fallar a mi familia, esta vez sí, así que les mando también un saludo. Creo que estamos todos expectantes en la región, particularmente en el Ecuador, de lo que pueda pasar en Colombia. El presidente ha dicho ayer que espera respetuosamente que los resultados electorales sean los que el pueblo colombiano decida, pero sí es importante que triunfe la paz y la democracia en Colombia. Es lo que ha destacado el presidente ayer, Es lo que ha destacado porque para la región y para el Ecuador esto es fundamental. Nosotros, Rommel, en estos ya largos años de conflicto político-social en el caso colombiano, de violencia política social en el caso colombiano, el Ecuador ha mantenido una de las
operaciones de movilidad humana más grandes del mundo y seguramente, claramente de la región. Es decir, tenemos hermanos colombianos desplazados por situaciones de violencia, por las condiciones internas que vive el país vecino, y evidentemente creemos que el hecho histórico que marcó el presidente Santos en el sentido de avanzar decididamente hacia un proceso de paz en Colombia, ojalá que independientemente de cuáles sean los resultados electorales, se mantenga, porque esto le hace bien a Colombia, le hace bien al Ecuador y a la región. Antes de avanzar ya a los temas del informe al país, quería conversar también sobre cómo han sido las relaciones entre Ecuador y Colombia con los dos presidentes, Rafael Correa y Juan Manuel Santos. Al parecer, de lo que me he dado cuenta, había una suerte de empatía, de colaboración conjunta para avanzar en los temas de interés común, ¿no? Yo creo que el Ecuador ha tenido en su política internacional en estos años un desempeño extraordinario. Ayer señalaban varios ministros, lo hizo el presidente, lo hizo el ministro coordinador Fernando Cordero del ámbito de la seguridad, lo hizo nuestro canciller. Un hecho histórico, hemos cerrado todas las fronteras marítimas, en el caso con Colombia, con Perú, con Costa Rica, donde colindamos de nuestra parte por el archipiélago de las Islas Galápagos, hemos cerrado todas esas fronteras. Y esto ha marcado que el Ecuador tenga una buena relación bilateral con muchos de sus países, particularmente con sus vecinos. Lo venimos haciendo ya más de 15 años en el proceso de paz, desde que tenemos la paz con Perú, y de manera inédita con Colombia ya tenemos 2 gabinetes binacionales. ¿Cómo se han desarrollado estos gabinetes? ¿Ha habido colaboración? Excelente, excelente. Para que la ciudadanía conozca, porque a veces no necesariamente nos acordamos, creemos ser los únicos países en el mundo que tiene su gabinete, el equipo de gobierno del presidente Correa, con el equipo del presidente de gobierno del presidente Humala y del presidente Santos. Nos reunimos una vez al año, definimos políticas conjuntas y los presidentes hacen un monitoreo de que esas políticas conjuntas avancen. En el caso de planificación, el día miércoles nada más tuvo un equipo mío de la Secretaría de Planificación en Bogotá, pasando una última revisión a lo que presentaremos en el gabinete, que está marcado hacia finales de año seguramente, de un plan de desarrollo conjunto entre Ecuador y Colombia. Lo mismo haremos con el Perú. Así que, Rommel, esto es una muestra de que nuestras relaciones bilaterales están en un excelente momento. Expectantes también de quién ganará las elecciones. Parece ser que va a haber segunda vuelta, ¿no? Hay, al parecer, un empate técnico ahí entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, ¿no? Esto nos dicen las encuestas. Nosotros evidentemente somos respetuosos de los procesos democráticos de cada país, pero insistimos en creer que a Colombia le haría muy bien que el proceso de paz culmine adecuadamente, que la democracia se fortalezca, porque al ser vecinos nuestros con los que tenemos altísima relación, muchos colombianos y colombianas viven aquí en el país, entonces le deseamos lo mejor fundamentalmente al pueblo colombiano. Así es, le deseamos lo mejor, por supuesto. Ahora sí vamos a entrar en materia. Dicho esto, el presidente Rafael Correa, en el ámbito social, destacó la reducción de la extrema pobreza y las nuevas inversiones en talento humano. Escuchemos parte de su intervención. Cambiando esas relaciones de poder al servicio de las grandes mayorías y a través de procesos profundamente democráticos, hemos logrado, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, en el periodo 2007-2012, coincidente con nuestro gobierno, ser entre 186 países uno de los 3 que más escaló posiciones en la clasificación mundial de desarrollo humano. Y la extrema pobreza, por primera vez en la historia, se ubica en menos de 2 dígitos al haber descendido de 16.9% a 8.6%. La ciencia, la tecnología, el talento humano como generadores de capacidades, de riqueza, son fundamentales para alcanzar ese buen vivir. Por ello, la revolución ha adoptado una política nacional agresiva para promover ese talento y conocimiento humano, junto con la innovación y la diversificación de la matriz productiva. La educación general básica ya está universalizada, era una de las metas del milenio para el 2015, Ecuador la alcanzó en el 2011 con la Revolución Ciudadana. El alto nivel de matrícula alcanzado en el bachillerato es uno de los principales factores para que el trabajo adolescente se haya reducido considerablemente del 34% en 2006 al 13.6% en 2013, cifra todavía intolerable, inaceptable. Ya tenemos escuelas públicas que nos llenan de orgullo, pero todavía hay muchas que nos deberían llenar de vergüenza. En los próximos años necesitamos construir 900 escuelas nuevas y repotenciar totalmente 4.600 escuelas existentes.
Son las 10 de la mañana con 9 minutos. A propósito de este tema, también hay que destacar que en el informe del presidente participaron los ministros coordinadores de las diferentes áreas. En este caso, la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, destacó, entre otros valores, indicadores, que se ha reducido el trabajo infantil del 8% en 2007 al 2.6% en 2013. Se habla también de que, por ejemplo, se ha sensibilizado a más de 2 millones de jóvenes sobre la importancia de sus proyectos de vida y más de 90.000 adolescentes han sido formados en temas de salud sexual y reproductiva. Todo esto, entiendo yo, pues se ha avanzado en los últimos 7 años, por supuesto, y se ha priorizado el último año de gestión. Pero digo yo, ¿cómo se ha logrado alcanzar esta cobertura? Pues es un logro que se destaca también a nivel regional y mundial, lo que se está haciendo en el Ecuador. Rommel, con decisión política. Yo creo que seguramente lo vamos a topar más adelante, pero el país debe saber que el Ecuador tomó una decisión histórica en este gobierno, que es dejar de privilegiar el pago de la deuda externa por pagar la deuda social. Y el momento que nosotros hicimos una renegociación de deuda externa, liberamos recursos, cerca de 8.000 millones de dólares de ahorro, esos prácticamente fueron volcados al sector social. Los resultados los podemos ver, la ciudadanía los puede apreciar. Aquí tengo una lámina que la ciudadanía lo puede ver, cómo nosotros paulatinamente y de manera constante hemos venido bajando pobreza en el país. Estoy tomando el dato del 2007, pero en realidad habría que tomar correctamente el del 2006. Nosotros recibimos el país con una pobreza del 37,5% y en este momento se encuentra en el 25,5%, ¿no? Aquí uno puede ver cómo se ubica la pobreza, cómo hemos tenido esta caída paulatina. Fíjense cómo por primera vez en la historia nosotros recibimos la pobreza en cerca la extrema pobreza en cerca del 17% y hoy está en un dígito, en el 8,6%. Estos son indicadores. ¿Cómo se ha logrado esto? ¿Cómo se ha logrado esto? Decía esto primero por decisión política, segundo por tener una inversión pública como nunca antes en la historia nacional. El ministro Patricio Rivera también hizo referencia. Si uno toma 1990 y el 2006, 16 años, el promedio de inversión pública bordeó el 4,5%. Si nosotros tomamos nuestro periodo de gobierno, ese promedio de inversión pública llega al 11,5%. Solamente el año anterior invertimos el 15% del Producto Interno Bruto. Y esto entonces se va a ver canalizado en una mejora en la atención de los servicios, en una mayor cobertura. Estamos haciendo escuelas del milenio, estamos haciendo centros de salud, que nosotros los llamamos centros de salud, pero que tranquilamente otro gobierno los podría llamar hospitales básicos. Estamos haciendo una altísima inversión en el sector de salud. Un dato que decía ayer Cecilia Vaca, pasamos de consultas en el sistema de salud público de 16 millones de atenciones médicas a 38 millones de atenciones médicas. Esto porque se duplica la capacidad de atención de los hospitales en la mañana, en jornadas de la mañana y en la tarde. Entiendo que forma parte de esta dinámica también de atender a la mayor cantidad de personas. Acordemos que los médicos antes trabajaban solo 4 horas, en este gobierno se tomó la decisión de que trabajen esas 8 horas. En el caso del sector educativo, Rommel, un tema muy importante que tal vez la ciudadanía solo lo ve como una cifra, pero voy a decir un porqué. Nosotros pasamos matrículas, solamente en este año, en este último año, pasamos casi 1 millón de estudiantes que se matricularon. En el 2006 las matrículas eran 2.600.000 estudiantes se matriculaban en el sector público. En el 2013, 3.400.000, 500.000 estudiantes se han matriculado en el sector público. ¿Qué está detrás? También está detrás, además de inversión, confianza de la ciudadanía. Fíjate. O sea, estos 500.000, casi 1 millón, digámoslo así, de estudiantes estaban antes en el sector privado. Exactamente, y ahora ese millón de estudiantes regresaron al sector público. Fíjate lo importante que es eso para un país. El hecho de que sus ciudadanos, que antes desconfiaban plenamente del sector educativo nacional, que preferían pagar una escuela privada de pésimas condiciones, hoy está decidiendo volver a sus hijos a la escuela pública. Y esto solamente pasa, digamos, en países que han tenido un gran proceso de desarrollo, donde la educación pública efectivamente es de calidad, se apuesta a ella de manera trascendente. También creo que las palabras del ministro Guillón Long son fundamentales. Él decía, haciendo referencia a la partidocracia, que a la partidocracia no le interesaba invertir en el sector educativo. Porque, Rommel, la ciudadanía debe saber que cuando yo pongo ahí una inversión,
los réditos de esa inversión, el retorno de esa 10, inversión. 15, 20 años. Lo voy a ver en 10 años, digamos, son generaciones las que tienen que pasar para que eso se pueda ver. Por eso es que los gobiernos anteriores preferían hacer la obra que embellezca, que dé votos y no la que cambie estructuralmente el país. Yo, sobre lo que decía Guillaume Long, hay un tema que me llamó mucho la atención. Él señalaba que en Guayaquil, por ejemplo, que tiene una alta cantidad de personas que siguen llegando, no se habían creado escuelas públicas en muchísimo tiempo, en muchos años, y ahora hay grandes dificultades para atender a toda esa población. Efectivamente, esta es una realidad. En el país se había botado al tacho del olvido, digamos, del tema de la educación pública, de lo público en realidad. Este era un país cuyo Estado estaba secuestrado para el manejo de intereses privados. Se nos decía públicamente que el Estado ineficiente y que no debíamos confiar en el Estado. Pero en lo privado y en las decisiones políticas se funcionaba ese Estado para responder a los intereses que a ellos les beneficiaba. Por ejemplo, la banca, por ejemplo, el salvataje bancario, por ejemplo, declarar la dolarización, por ejemplo, hacernos un país de importadores. Y este gobierno lo que ha tomado más bien es la decisión de rescatar ese Estado y trabajar por lo público. Eso no es sino, Rommel, trabajar por la educación, trabajar por la vialidad en el país, trabajar por la salud, trabajar por la seguridad social. Fíjate cómo hemos crecido en seguridad social. Hemos pasado la seguridad social cerca de 1.300.000 familias ecuatorianas. Prácticamente se ha duplicado el acceso a la seguridad social. Efectivamente, hemos pasado, voy a encontrar el dato preciso, pero me parece que del 23% al... dame un segundo nada más, pero el 23% al 36%. Le debo a la ciudadanía... El dato es que también, por ejemplo, un afiliado puede llevar a hacer atender a sus hijos también, menores de 18 años, entiendo yo, a la seguridad social, si necesitan atención emergente, a operaciones de pronto programadas, pueden acceder también. O sea, no solamente el afiliado, sino su núcleo familiar también. Efectivamente, tal vez si la Cámara nos acompaña, fíjate cómo en el año 2007 la población económicamente activa afiliada a la seguridad social era del 26%, mientras que en el 2013 el 43% de la población en posibilidades y en condiciones de trabajar está afiliada a la seguridad social. Esto significa que hemos ido avanzando hacia un trabajo de mayor seguridad, hacia un trabajo pleno, hacia una ocupación plena, con los elementos asociados que tú señalas, Rommel, que no solamente la persona afiliada, sino que los hijos de las personas afiliadas puedan acceder a la seguridad social, es un cambio revolucionario y evidentemente supone los profundos cambios que en el sector social viene haciendo el país. Tenemos unos 2 minutos para cerrar este bloque. Quisiera topar el tema del bono de desarrollo humano. Según el informe de Cecilia Vaca, decía que en 2013 más de 1 millón de personas recibieron el bono de desarrollo humano. Es una transferencia monetaria condicionada que el mismo año otorgó 22.000 pensiones asistenciales del MIES. Bueno, sobre el tema del bono, digo yo, ¿cómo está apoyando a las personas de escasos recursos, a las personas en una situación de vulnerabilidad para que puedan salir? Es un apoyo inicial para una cuestión emergente, pero entiendo que la proyección va más allá, es decir, que la persona pueda salir de esa pobreza extrema. Rommel, recordémosle a la ciudadanía el tema del bono, porque me parece que es importante. El bono aparece en el país como hace 15 años atrás en el contexto de disminución del subsidio al precio del gas. En este sentido, se habló en la época del gobierno de Abdalá Bucaram, recordarán ustedes, de la carnetización, de la carnetización de la pobreza. Dar un carnet a las personas pobres para que se sepa que es pobre y por lo tanto darle una compensación ante la eliminación del subsidio al gas. Esto fue modificándose, hubo una importante intromisión en algunos casos, colaboración en otros de organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, que hicieron del bono, de lo que ellos llaman programas de transferencias condicionadas, un boom en América Latina. Todos los países de América Latina hoy tenemos el bono, unos con una mayor condicionalidad, otros con una menor condicionalidad, pero el enfoque es el mismo. Haber entregado una cantidad de recursos monetarios para que la gente pueda suplir algunas necesidades. Con eso llevar a los niños a la escuela, llevar a los niños a los servicios. Está condicionado el tema, no es que le dan el bono y no pasa nada, sino que tiene que llevar a sus hijos a la escuela, a hacer un chequeo médico. Es todo un esquema que se ha diseñado para atención integral. Efectivamente, eso funcionó bien en el país y ha funcionado bien, digamos, en el conjunto de países latinoamericanos, según sus circunstancias, porque si en algún caso, como en el tema ecuatoriano, teníamos que hacer un aporte, entre comillas, voluntario hacia las escuelas públicas y los padres de familia no lo tenían, entonces con el bono podían cubrir de alguna u otra manera esa necesidad o su consumo básico y por lo tanto asegurar que el niño esté en la escuela.
15 años después, Rommel, con un gobierno distinto, con una orientación distinta, con una constitución que apela por la garantía de derechos, la perspectiva ya no es cuántas personas ingresan en el bono. Creo que la perspectiva es cuántas personas salen del bono, cuántas personas pueden salir del bono, porque han mejorado sus condiciones de vida, porque han mejorado sus condiciones de pobreza. Y este era el dato, también me ayudó de la Cámara, que decía ayer Cecilia Vaca, que es el dato que hay que relevar. Es importante saber que las personas que se encontraban en situación de pobreza, el 56% superó esta condición. Es decir, estaban en extrema pobreza y salieron de extrema pobreza. O las personas que estaban en pobreza, el 51% salió de esta condición. ¿Qué le queremos decir a la ciudadanía, Rommel? Que también lo reconoce, por ejemplo, instancias internacionales como el Banco Mundial, que en estos años hemos tenido caída de pobreza, hemos tenido un achicamiento de las brechas entre ricos y pobres y hemos tenido movilidad social. Es decir, las personas han escalado posiciones sociales. 51 de cada 100 ecuatorianos mejoraron su condición. 20 de esos 51 pasaron de un segmento de pobreza a clase media y el resto salió de la extrema pobreza a segmentos más de pobreza o vulnerabilidad. Lo importante es entonces que con esta movilidad social, cómo vamos procurando que las personas vayan dejando atrás del bono porque ya no lo necesitan. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa, pero ya regresamos con este análisis del informe presidencial. Ya venimos. Gracias por acompañarnos en este programa en vivo de Contrapunto. Estamos analizando el informe del presidente Rafael Correa y nos acompaña Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Queremos decir ahora que el presidente Rafael Correa durante ese informe La Nación señaló que la economía ecuatoriana es la más dinámica de la región y destacó la inversión pública. Veamos. Ecuador también es una de las economías latinoamericanas más dinámicas, con un crecimiento promedio de 4.3%, para el periodo 2007-2013 y una tasa de desempleo de 4.15%, destrozando así la economía ortodoxa, pues en lugar de reducir salarios y sacrificar derechos laborales para supuestamente generar empleo, ahora tenemos los salarios reales más altos de la región andina y hemos terminado con mecanismos de explotación como la tercerización laboral o la falta de afiliación a la seguridad social. La competitividad del país ya no se basa con la revolución ciudadana en la precarización laboral, sino en la importante inversión pública en vialidad, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, generación eléctrica, en el sistema de justicia, seguridad ciudadana y en competitividad sistémica en general. La única forma de resistir y liberarnos del imperio del capital y del neocolonialismo es la integración. Separados, será el capital transnacional el que nos imponga sus condiciones. Unidos, serán nuestros pueblos los que impongan las condiciones al capital. Aquí destacar algunos datos que ofreció el ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera. Por ejemplo, él decía que Ecuador es un país que no solo crece, sino que crece un 80% más que la región y crece mejor. Aquello como resultado que desde hace 7 años los ecuatorianos decidimos que no vamos a asumir los antivalores y un capitalismo salvaje, ha dicho. Y algo más también recordó que en el periodo de 2000 a 2006 el crecimiento promedio de la economía fue de 4.6% anual, mientras que en el periodo de 2007 a 2013 alcanzó el 5.1% y desde el 2010 ha sido cercano al 6%. Es un crecimiento que no se ha detenido, que avanza y que continúa. Esto ha sido reconocido por diferentes instituciones y organismos internacionales. Pues destacar quizá como inquietud que algunos sectores de la oposición dicen que este gobierno ha tenido mucha suerte y se relaciona esto con el buen precio del petróleo, han dicho. ¿Esto es cuestión de la suerte, del buen precio del petróleo, de las condiciones internacionales? ¿Qué es lo que ha pasado con respecto a la economía? Rommel, los datos que da el presidente, los datos que dio Patricio Rivera, ¿qué es lo que nos dicen? Que es una economía sana, estable, ha crecido más que el promedio latinoamericano. Tan solo en el año anterior América Latina creció al 2,5% y el Ecuador lo hizo al 4,5%, a pesar de que nuestras estimaciones de crecimiento eran del 4%. Entonces hemos crecido bien, de manera estable y con una vocación, la vocación hacia los pobres, la vocación hacia disminuir brechas y generar mayor igualdad en la sociedad ecuatoriana. ¿Pero esto es cuestión de suerte o es cuestión de técnica, de política, de qué es? A eso quería ir, Rommel, con dos características. En una característica de crisis del capitalismo a escala global,
Desde el año 2008, fundamentalmente 2008 y 2009, el capitalismo entero ha entrado en crisis. Los países centrales, los países de Europa han estado en una profunda crisis. Norteamérica ha estado en una profunda crisis. Los países latinoamericanos se han visto golpeados por esas crisis y el Ecuador ha tenido una política clara en el ámbito económico, proactiva, una política procíclica, anticíclica, y esto ha permitido que paliemos bien esa crisis. Y la otra, respecto a los precios del petróleo. Evidentemente hemos tenido unos buenos precios del petróleo, pero esto no es motivo del crecimiento económico. El presidente, que es un presidente absolutamente... Es una parte, ¿no? Es una parte. Evidentemente ha contribuido, pero nosotros, por pedido del presidente Correa, el presidente lo que nos pidió es hagan un estudio y contéstenme en esta pregunta. La misma. ¿Nuestro crecimiento se debe a buenos precios o a buenas políticas? Hicimos al menos 3 metodologías. No entro en esto porque la ciudadanía nos va a entender, son metodologías técnicas complicadas, pero nosotros, usando 3 metodologías, Rommel, ¿no es cierto?, llegamos a la misma conclusión. El buen crecimiento ecuatoriano se debe a buenas políticas antes que a buenos precios del petróleo. Esas políticas, por ejemplo, tienen que ver con una mejor recaudación tributaria, por ejemplo, que entiendo que ahora tiene más peso el tema de la recaudación de impuestos que la propia venta del petróleo. Justo me pregunta tengo la respuesta aquí, justamente, ¿sí? Fijémonos, ecuatorianos y ecuatorianas, cómo los 3 periodos de gobierno anteriores, Noboa, Gutiérrez y Palacio, llegaron a recaudar 21.900 millones de dólares en recaudación tributaria. Nosotros en estos 7 años hemos recaudado 60.600 millones de dólares en recaudación tributaria. Y esto sin aumento de impuestos, Rommel y ciudadanía, fundamentalmente con una clara gestión tributaria, donde recaudación tributaria y evidentemente la gestión que está detrás. Hemos dicho que los que más tienen deben pagar, que ya no vamos a ser, digamos, condescendientes con la evasión de impuestos en el país. En este momento el hombre más rico que ha dejado de pagar impuestos, su finca, la más incluso emblemática, digamos, en la producción de banano ha sido incautado y hoy es propiedad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hemos tomado la decisión histórica de que a la evasión de impuestos le vamos a poner un alto. Con eso hemos tenido una recaudación mayor a los 60.000 millones de dólares y esto nos ha permitido entonces volcar esos recursos a una inversión pública impresionante, la más alta de América Latina, para responder a las necesidades de todos los ecuatorianos. Eso es lo que está detrás, Rommel. Entonces, que ha habido buenos precios de petróleo, sí, pero fundamentalmente ha habido decisiones políticas acertadas. En ese sentido también se habló de que ha habido una mayor inversión de la banca pública en el país. Se hablaba, si no me equivoco, de 3.900 millones de dólares, no, este no es... Bueno, pero se habla que llegó a casi 20.000 millones de dólares que se ha invertido por parte de la banca pública y antes de esto no sucedía. ¿Qué significa eso y qué efectos tiene en la economía? Para precisar el dato de la ciudadanía, Patricio Rivera señalaba que entre el año 2000 y 2006 el total de volumen de crédito entregado por la banca pública fue de 2.800 millones de dólares y en el periodo de la Revolución Ciudadana de 20.900 millones de dólares. Rommel, un crecimiento del 640%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos dicho que no queremos una banca, que no queremos una sociedad al servicio de la banca, que lo que queremos es una banca al servicio de las necesidades sociales del Ecuador. Una de esas es el emprendimiento productivo, financiar nuestro modelo de desarrollo, nuestro proceso de industrialización. Hoy estamos frente al gran reto de la transformación de la matriz productiva. Nosotros hemos dicho claramente, vamos a trazar la cancha de ese juego, vamos a poner algunas reglas básicas, vamos a poner regulaciones esenciales para todo el mundo, pero queremos que los jugadores vengan del sector privado. Esos jugadores deben ser personas que inviertan para dinamizar el sector industrial ecuatoriano, la economía de servicios, por ejemplo, el sector turístico, sí, estamos haciendo eso, pero necesitamos detrás una banca que priorice no el capital, no el crédito de consumo, que priorice no las operaciones especulativas, sino que priorice un crédito destinado hacia la producción, que el país tanto lo necesita y la sociedad ecuatoriana requiere. Desde esta perspectiva, entonces, en los próximos meses estaremos enviando a la Asamblea Nacional el Código Monetario Financiero, que hará una cosa fundamental. Este código cambiará el esquema que el presidente ayer muy bien lo decía al inicio de su intervención. Rommel, en el año 94 asumimos el fundamentalismo neoliberal en una ley, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Nos habló de la desregulación. Y en la desregulación lo que tuvimos es la crisis del año 99, la peor crisis económica bancaria de la historia nacional. 7.000 millones de dólares al menos destinadas de los ecuatorianos para el salvataje de la banca corrupta, de esa banca de ese momento. Lo que necesitamos hoy entonces es que todos arrimemos el hombro para transformar decididamente este Ecuador que en términos productivos, que en términos industriales tanto lo amerita. Y entonces ese código hará dos cosas.
digamos, ventajosamente superará el esquema técnico, filosófico que estaba en esa ley y buscará que la banca esté al servicio de la sociedad y no al contrario, la sociedad al servicio de la banca. Hay que decir también que se están planteando algunas medidas, por ejemplo, esta de la sustitución de importaciones. ¿Cómo avanza y hacia dónde se dirige con medidas como esta? ¿Hacia dónde se dirige la economía ecuatoriana? ¿Cuál es el objetivo? El modelo que nosotros, el modelo que le fue impuesto al Ecuador, el modelo de la dolarización, uno de los defectos que tiene es que hace del sector externo de la balanza comercial uno de los talones de Aquiles. Nosotros tenemos que cuidarnos porque si de momento determinado importamos mucho y el año anterior tuvimos un déficit superior a los $1.000 millones en importaciones en balanza comercial, entonces le generamos problemas de la economía. Así que debemos cuidar ese sector externo. Estamos tomando decisiones. Estamos primero abriendo mercados. Alrededor de 13 nuevos, hemos abierto 13 nuevos mercados, casi 300 productos nuevos, cerca de 3.000 nuevos exportadores, ¿no es cierto?, han empezado a dinamizarse y buscar nuevas colocaciones. Lo otro, debemos de alguna u otra manera proteger la calidad de las importaciones que le llegan al país. No es exagerado, Rommel, decir que en algunos casos éramos el basurero de las importaciones del mundo. Lo que no podía entrar en un país vecino, lo que claramente no puede entrar en Europa, entraba al Ecuador. Así que lo que hemos puesto es un conjunto de medidas técnicas que cuidan la calidad de lo que los ecuatorianos consumimos como productos importados. Ventajosamente eso tiene un factor asociado, disminuye un poco las importaciones y da un buen mensaje para que los productores nacionales puedan dinamizar su producción y abastecer mejor nuestro mercado interno. A eso iba. ¿Hacia dónde va precisamente la economía ecuatoriana con medidas como esta? Cuando, por ejemplo, usted estuvo en una reunión con los gobiernos autónomos descentralizados y señalaba que ¿por qué necesariamente tenemos que importar, por ejemplo, hasta las papas fritas que se comen en algunos locales de aquí del país, cuando aquí hay una producción de buena papa, por ejemplo? Para que la ciudadanía entienda bien este tema, porque todos seguramente hemos ido a consumir una hamburguesa, cuando uno va a una firma internacional a consumir una hamburguesa, le dan la hamburguesa, le dan las papas fritas, ¿no es cierto? Las papas fritas vienen en un cartoncito. La grasa con la que estábamos haciendo, con la que mezclan la hamburguesa, era importada. Las papas fritas eran importadas. La carne también. La carne también, en buena medida. Y el cartoncito en el que nos dan las papas fritas era importado. Me preguntaba yo en esa reunión, siendo un país con una gran producción de papas en Carchi, en Chimborazo, ¿necesitamos importar papas? Y buena papa, ¿necesitamos importar papas para el consumo nacional? Seguramente no. Lo que no ha habido es la decisión política, Rommel, de fomentar claramente a la producción nacional, de darle estímulos. A veces desde la banca piden seguridad jurídica, el Ecuador la tiene, pero estas personas también piden, digamos, decisiones y políticas acertadas en el gobierno, y así lo hemos hecho. El hecho, insisto, de que hayamos puesto en este año un conjunto de normas técnicas para cuidar la calidad de nuestras importaciones tiene un factor asociado. Le da seguridad para que los productores nacionales puedan, por ejemplo, acercarse a la CFN, a la Corporación Financiera y pedir un crédito, o a la banca privada y pedir un crédito y dinamizar, ampliar su proceso productivo, y eso lo único que le hace es bien al Ecuador. Bien decía Richard Espinosa también, privilegiemos nuestra producción, privilegiemos nuestro consumo, fundamentalmente tengamos en cuenta primero Ecuador en todos los ámbitos, en turismo, en consumo, en producción. Vamos a seguir conversando sobre el informe y hay que decir que el presidente Rafael Correa destacó que el Ecuador ha sellado definitivamente todos sus límites e insistió en que el desarrollo del país y su futuro está en el mar. Escuchemos. Con la adscripción de Ecuador a la CONVEMAR, la Constitución del Mar, tenemos enormes desafíos. El territorio oceánico, con sus inmensos recursos naturales, puede ser la mayor fuente de riqueza para nuestro país. Con su fauna y flora marítimas y terrestres, nuestro país es el más biodiverso del mundo. Pero también gracias a nuestro mar, Ecuador es el país más geodiverso del mundo. Geodiversidad es un término acuñado en los años 90 y se refiere al número y variedad de elementos geológicos presentes en un lugar, incluidos los recursos naturales de origen geológico. El proyecto de delimitación de los espacios marinos contempla la ejecución de los estudios para demostrar la extensión de nuestra plataforma continental y con ello, esto es muy importante, Ecuador, y con ello en el marco de la CONVEMAR, incrementar al menos 100.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima en el lado de la cordillera Carnegie y otros 100.000 kilómetros cuadrados en el sector de las cordilleras de Colón y Cocos. Este proyecto es uno de los más importantes de la historia del Ecuador. Escúcheme bien, pueblo ecuatoriano, que se registren estas palabras para el futuro, para la historia. El futuro del país está
en el mar. Bueno, lo acaba de decir el presidente, el futuro del país está en el mar. Ustedes como Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, ¿cómo están trabajando para lo que dijo el presidente, que el futuro está en el mar? Rommel, y ojalá la cámara, digamos, la impresión no está muy buena, pero ojalá se pueda captar bien esta imagen. ¿Por qué señala el presidente que el futuro del Ecuador está en el mar? Con la Convemar, este es el Ecuador continental que conocemos, somos los ecuatorianos muy continentales, a veces solo tenemos presencia, o sea, conocemos nuestras playas y conocemos nuestra Amazonía y nuestras montañas. Pero fíjese cómo el Ecuador puede extenderse territorialmente, incluido el archipiélago de las Islas Galápagos. Esto significa que en territorio marítimo tenemos 5 veces más territorio que en territorio continental. Y detrás o debajo o dentro, digamos, de ese espacio tenemos grandísimas riquezas. El tema de maricultura. Son pocas las especies de peces que el Ecuador explota, digamos, ¿no es cierto? Consume, hace pesca, exporta. Hay una variedad inmensa que la podemos hacer. ¿Y que no se está explotando? Que no se está explotando, efectivamente, la maricultura. ¿Qué porcentaje se podrá decir, si es que ustedes tienen alguna cifra, de los recursos que se están explotando allí están sirviendo actualmente? No tendría la cifra exacta para darle, Rommel, pero lo que sí le puedo decir es que es absolutamente minoritaria. La gran riqueza que tenemos en el espacio marino costero ecuatoriano es inmensa y la explotamos muy poco. Debemos hacer los estudios, debemos trabajar técnicamente para que eso suceda. En el ámbito productivo, el tema de maricultura. En el ámbito de los sectores estratégicos, hoy tenemos el campo Amistad, que es para poder explotar gas en, digamos, la superficie, perdón, en la tierra, digamos, ¿no es cierto?, en la plataforma continental que tiene el Ecuador. Y seguramente hay una cantidad de recursos que aún no son explotados. ¿Qué debemos hacer para poder dinamizar más de esa investigación y poder explotar mejor nuestros recursos marino-costeros? Primero, acatar lo que se señaló en Convemar. La Convemar nos da 10 años para que hagamos unos estudios que confirmen que la plataforma continental del Ecuador se extiende hasta las Islas Galápagos. Si confirmamos eso, entonces consagramos esas 5 veces más territorio en mar, ¿no es cierto?, que en espacio continental. Convemar da 10 años para que podamos hacer estos estudios. ¿Se ha iniciado ya ese Se ha iniciado ya, se inició la semana anterior, en realidad hace 8 días, hace un poquito más de 10 días, perdón. Porque ustedes conocen al presidente Correa, nos ha dicho la Convemar nos da 10, pero nosotros lo vamos a hacer en 4. Hemos hecho ya la programación para que eso suceda y el barco Orión, nuestro barco del INOCAR, el barco Orión, zarpó hace, insisto, unos 10 días para hacer los estudios de batimetría. No me meto en los elementos técnicos que son muy difíciles de explicar, Rommel, pero lo importante es que... O sea, se está trabajando, es lo más importante. Estamos trabajando para consolidar esa plataforma marítima, esa plataforma continental y por lo tanto para poder explotar adecuadamente nuestros recursos marino-costeros. Por eso el presidente Correa dice que el futuro del país está en el mar y así lo vamos a hacer. Claro, y ahí ese tema es que de lo que entendemos y lo que hemos visto, los recursos marinos en esta zona que le corresponden al Ecuador, pues son tan apetecidos que a veces ha habido incluso barcos de otras naciones, de otras regiones que vienen a pescar acá porque realmente es un área bastante rica y productiva, ¿no? Por eso es que en estos 7 años de gobierno las inversiones que hemos hecho en el ámbito de la defensa, en las Fuerzas Armadas, en el sector naval ha sido muy importante. Estábamos completamente desprotegidos en tener, digamos, el instrumental que nos permita monitorear, patrullar nuestras costas y nuestro espacio marítimo. Hoy lo estamos haciendo, tenemos los aviones no tripulados, tenemos un sistema de GPS, a veces nuestros propios pescadores sin darse cuenta pasaban, digamos, a aguas colombianas, eran asaltados en algunos casos. Estamos haciendo inversiones para que pueda haber un GPS, que ellos puedan señalar un botón y poder dar la asistencia y el auxilio en el caso que fuera necesario. Así que efectivamente, Rommel, la inversión que hemos hecho en el ámbito, la inversión en todo lado, pero en el ámbito de defensa, también para cuidar nuestro espacio marítimo ha sido muy importante. Muy bien, vamos a hacer un nuevo corte, pero ya regresamos con otros temas de interés para todo el país. Uno de ellos, la reelección. Ya venimos. Diez de la mañana con 44 minutos, continuamos en Contrapunto. Queremos señalar ahora que el presidente Rafael Correa anunció su decisión de respaldar la reelección indefinida para todas las dignidades de elección popular, aunque dijo que todavía no ha tomado una decisión para postularse. Escuchemos. Mi posición
sincera, auténtica, como la gente me conoce, siempre fue contraria o a lo sumo de análisis y espera. Después de una profunda reflexión y teniendo claro que algunas veces tan solo puede elegirse el mal menor, pues insisto, creo en la estabilidad de las instituciones, he decidido apoyar estas iniciativas. Solicitar a nuestro bloque de asambleístas, con esa abrumadora mayoría que nos dio el pueblo ecuatoriano, que se enmiende la Constitución de la República para establecer la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular, para que sea el pueblo ecuatoriano el que con toda libertad elija la continuidad o alternancia de sus dirigentes. Mi decisión sobre una nueva candidatura presidencial la tomaré en función de lo que decida el movimiento al que me pertenezco, Alianza País, y las condiciones previas a la elección de 2017. Mi cargo siempre estará a disposición del pueblo ecuatoriano. Creo en el poder del amor, no en el amor al poder. Espero pasar por el poder, pero sobre todo que el poder pase por mí. Si yo buscara la gloria, trascender para la historia, fines egoístas, sería un buen momento para retirarme. Sé muy bien que las manos que levantan las palmas para triunfales recibimientos pueden ser las mismas que pocos días después, manipuladas por modernos sumos sacerdotes, se eleven para liberar a criminales y condenar al inocente. Pero esta revolución, que ya es leyenda, trasciende con mucho a las personas y tenemos clara la responsabilidad de impedir la restauración conservadora. Bastante claro el presidente Rafael Correa, y los periódicos del día de hoy pues recogen precisamente este tema. Ahí está el diario El Telégrafo, decidió apoyar la iniciativa de la reelección indefinida. Está Diario Expreso también, Correa pide aprobar la reelección indefinida, y Diario El Comercio, en un pequeño recuadro, pues señala: Correa apoyará la reelección indefinida. Sin duda un tema que marcará la agenda política del país en los próximos meses y también en los próximos años. Y cuando el presidente hizo este anuncio, pues en las redes sociales empezó el alboroto, como canguil empezaron a saltar algunos, y allí pues se van generando criterios y hay reacciones de todo tipo. ¿Cómo es que se llega a este punto por parte del presidente de la República? Ustedes han discutido al interior del gabinete, al interior del partido sobre este tema, que ya pues es una decisión tomada del presidente. Me imagino que empezaron a saltar como canguil, algunos por felicidad y otros por profunda amargura. Pero que sea el pueblo ecuatoriano el que decida democráticamente en las urnas, Rommel, lo que quiere para su futuro. Y me parece que ahí es acertada la decisión del presidente. Claramente es el anuncio más importante que hace en el informe de ayer, permitir que haya esa reforma constitucional para que después democráticamente en las urnas el pueblo pueda decidir qué es lo que quiere hacer. La decisión del presidente ha sido enfático en señalarla. Hoy dice: yo he estado más bien a lo sumo analizando la posibilidad, pero se ha señalado contrario a esto. Rommel, yo estoy en un ámbito de la planificación, digamos, el esfuerzo, lo desgastante, cuánto exprime estos cargos son impresionantes. Me imagino cómo estará el presidente de la República. Esto pasa mucha factura en lo personal, con la familia, claro. ¿No es cierto? Y seguramente, como bien dice el presidente, si él quisiera pasar la historia, hoy podría retirarse. Fijémonos que en 7 años de gobierno... O sea, un nivel muy alto, ¿no?, de reconocimiento local e internacional, ¿no?, mundial. Yo vengo del ámbito de la ciencia política y está claro que ahí hay una consigna, digamos: mientras más tiempo uno pase en el poder, más factura y más empieza a quemar su capital político. El presidente Correa, después de 7 años de gobierno, no ha bajado la popularidad del 75%. Hoy, con estudios internacionales, se encuentra en segundo lugar de popularidad en el mundo, no solamente en la región latinoamericana, sino en el mundo. Y claro, sería fácil, digamos, tomar la decisión personal de dar un paso al costado, salir como uno de los presidentes más importantes de la historia nacional, pero detrás hay una cosa fundamental, Rommel, y qué bueno que el presidente ayer nos diga que efectivamente está en su esencia humana y política entenderla. No podemos dejar que lo alcanzado por la sociedad ecuatoriana, estos logros no son del gobierno, Rommel, estos logros no son del presidente Correa ni de su equipo de trabajo, estos logros son de la ciudadanía ecuatoriana. La universalización de la educación, las mejoras en el sistema de salud,
salud, la mejora en la seguridad social, no son logros de este gobierno, son de la ciudadanía. Y sería irresponsable que nosotros como fuerza política, también como actores políticos, no reconozcamos que hay que defender lo que el país ha logrado. Y en ese sentido trabajar porque las instituciones estén sólidas, consolidadas y puedan defender eso en el tiempo. Instituciones y ciudadanía. Yo creo, bien lo decía el presidente, que las instituciones deben estar más maduras. Nosotros teníamos expectativas de que al 2017 eso pueda estar. Yo creo que no. Yo creo que tal vez necesitamos al menos un periodo más de revolución ciudadana para esa consolidación. Por eso es que el presidente señala que todo dependerá de lo que decida Alianza País, la postulación a la reelección y las condiciones previas de la elección del 2017. A ver cómo se va perfilando el tema ya previo a lo que será una elección. Solo un puntito para cerrar la anterior, Rommel, es decir, hay que trabajar en la fortaleza de las instituciones, pero también en la conciencia ciudadana y la construcción del poder popular. Son los ciudadanos los primeros que deben empoderarse de estos logros y defenderlos en el tiempo, con su decisión democrática en las urnas, cuando hagan una raya y voten por la tendencia política que defienda sus derechos y los garantice. Lo otro que usted señala, Rommel, ha sido fundamentalmente el movimiento político y la ciudadanía la que le ha pedido al presidente Correa. Yo participé activamente en nuestra convención nacional en Esmeraldas y el grito unánime de reelección se escuchaba fuerte y le reclamábamos y le pedíamos al presidente que considerara la reelección. Uno puede seguir los enlaces ciudadanos de los días sábados y la ciudadanía voluntaria y abiertamente, ¿no es cierto?, le señala y le pide reelección. Ayer las barras de la Asamblea Nacional, el sector de barras de la Asamblea Nacional, a pesar de que está aislado el ruido, digamos, de ahí, se hacía escuchar con el grito de reelección. Me parece que esta es una consigna ciudadana. Hay un gran segmento de la ciudadanía ecuatoriana que confía en este proyecto político. Pero algunos sectores que ya están preocupados, ¿no? Desde ya. Estaban preocupados desde antes, digamos, ¿no? Claro. El presidente ya les dijo en algunas ocasiones, y yo creo que el presidente señala una cosa muy importante. Más allá de los sectores, Rommel, sí me parece que si uno sigue atentamente lo que ha pasado en las últimas semanas y meses, uno sí puede advertir con claridad lo que señala el presidente, una suerte de reconstitución, restauración conservadora en el caso ecuatoriano. Sobre eso quería señalar, ya que estamos adentrándonos en este tema, bueno, decir que el presidente planteó el tema de la enmienda, eso ya le corresponderá a la Asamblea Nacional, pero el presidente habló sobre lo que usted señala, de que se podría pretender, y hay algunos analistas también que están hablando de que se podría pretender aplicar en el país esto de un golpe suave, la unión de la izquierda extrema y también con la derecha para empezar a generar problemas en el país. Yo pongo un ejemplo, lo que ha pasado con la discusión de la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. El debate de esa ley fue absolutamente politizado. Yo creo que es clarísimo para el país que necesitamos de esa ley, al menos por 2 o 3 motivos. Es una competencia, la de ordenamiento territorial, entregada a todos los niveles de gobierno. Por lo tanto, necesitamos una ley que los armonice. Segundo, es increíble lo mal organizadas y estructuradas y planificadas que estén nuestras ciudades. Si no tenemos problemas como en el caso de inundaciones o en el caso de deslaves, ¿no es cierto?, donde se hacen más visibles estos problemas. Una falta de planificación urbana, no en Quito, no en Guayaquil, no en Cuenca, digamos, a veces solo pensamos desde estas 3 ciudades. Hay 221 municipios en el país, Rommel, y las capacidades son absolutamente distintas. Necesitamos una ley que brinde mayores instrumentales, mayores herramientas para que los municipios que tienen la competencia de gestión y uso de suelo lo puedan hacer bien, pero el debate de esa ley fue absolutamente politizado. Una clara coalición de intereses. Y de un borrador, ¿no? De un borrador. De un borrador, que ni siquiera es todavía borrador, es un producto de una consultoría que le entregan a la mesa correspondiente en la Asamblea, y ¿no es cierto?, ya le llaman borrador, y se arma, digamos, todo un debate, no técnico, absolutamente político, donde ciertos actores políticos, en clara coalición con medios de comunicación, empiezan a distorsionar la necesidad de ese proyecto de ley. Señalaron una cosa, incluso a mí me hicieron decir cosas que yo no había dicho en Medellín, que esta era una ley para controlar a las alcaldías de tendencia política donde habíamos perdido. Bueno, ahí entonces se empieza a empujar el carro de estos problemas que se quieren generar en el país. La pregunta es entonces, ¿por qué, Rommel? La pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Qué está detrás? Cuando claramente, yo lastimosamente hoy día no traje, pero nosotros tenemos el documento con el cual corrimos las elecciones presidenciales del 2013. Ese documento terminó de imprimirse en diciembre del 2012. Y ahí claramente se dice que la revolución urbana va a ser un tema, ahí claramente se habla de esa ley, pero los actores políticos, yo estuve en una entrevista de radio,
le decía yo y le enseñaba al entrevistador, este tema estuvo, ¿no es cierto?, claramente, al menos desde el año 2011, en nuestra agenda gubernamental. Como que no le hubiera dicho nada. Su segunda pregunta era ¿por qué este tema sale después del 23F? Es decir, al menos, Rommel, creo que la ciudadanía debe estar atenta porque hay varios indicadores que nos hablan efectivamente de una restauración conservadora en el país y los primeros en estar atentos en eso son los ciudadanos que deben defender los logros de estos últimos 7 años. Se nos acaba el programa, tenemos 5 minutos más. Hay algunos retos importantes que se vienen para el Ejecutivo y también el Legislativo. Hay algunas leyes en carpeta. Usted mencionó el tema de la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. Hay también el tema, vamos a obviar el video más bien para conversar y ganar tiempo. Está la ley de seguridad social, el código laboral, cómo se va a articular por el código monetario y financiero, en fin, cómo se va a articular ese trabajo con la Asamblea Nacional. Para hacer relación con la pregunta, con la respuesta anterior, Rommel, en ese programa de gobierno nosotros propusimos 44 leyes, así que se nos dirían 10 minutos, 15, digamos, en ver todas las leyes que de alguna u otra manera creemos que hay que aprobar. Pero efectivamente, si uno quiere consolidar un cambio en el país, hay leyes esenciales. Una, la de gestión y uso de suelo, la de seguridad social, el código de trabajo, el código monetario y financiero, el código para la sociedad del conocimiento. Hemos dicho claramente queremos pasar de una sociedad, de una economía basada en bienes finitos a una basada en bienes infinitos. Las ideas, la creatividad, el conocimiento, la investigación. Y necesitamos una ley en ese sentido. El tema de la ley de aguas, quizá el presidente dijo que podría generar algún tipo de inconvenientes de esta ley de recursos hídricos porque habrían intentos a propósito de que se está tramitando esta ley. Alerta dice hay que estar por intentos abiertos o soterrados por territorios independientes. Esta es una situación complicada que podría generar eventualmente el trámite de leyes como esta, por ejemplo. La de agua y la de tierras, por ejemplo, porque detrás, Rommel, nosotros somos profundamente respetuosos de principios como la solidaridad, la subsidiariedad, la equidad, la igualdad, pero también bajo un claro esquema de unidad nacional. El Ecuador es un Estado unitario y desde esta perspectiva todo ordenamiento jurídico tiene que abogar y cuidar esa unidad del Estado. Y en algún caso preocuparía que algunos deseos, pretensiones, algo que puede estar en la agenda de ciertos actores sociales y políticos en pretensión de la ley de aguas o en pretensión de cualquier ley, ¿no es cierto? Nosotros lo que vamos a cuidar es que no violente ese principio de unidad del Estado ecuatoriano. Y también lo otro tiene que ver con el ordenamiento de las instituciones. Rommel, desde las EMPLADES particularmente, desde el año 2007, hemos hecho lo que el presidente llama la revolución silenciosa. La ciudadanía no suele estar consciente de la profunda transformación institucional que hemos hecho del país. Y pongo un ejemplo, antes le llamábamos a cualquier cosa, instituto, agencia, ministerio, secretaría, lo que fuera. Hoy tenemos un ordenamiento claro de que cuando queremos investigar, vamos a hacer un instituto, de que cuando queremos gestionar un sector estratégico, vamos a hacer una empresa. Por lo tanto, a veces las pretensiones sociales o políticas de ciertos actores no entienden ese ordenamiento institucional que hemos hecho. Nosotros debemos cuidar de ese ordenamiento institucional y eso seguramente va a motivar, digamos, que se hagan explícitos ciertos intereses. Pero el presidente decía una cosa fundamental, no importará la ley, no importará el tema. Si lo que está detrás es la idea de un golpe suave, si lo que está detrás es la idea de desestabilizar o hacer una reconstrucción conservadora, no importará el tema, Rommel, lo van a hacer. Sea en la ley de la declaración, lo único con lo que no lo harán tal vez si la selección nacional queda campeona del mundial, pero si hacemos una ley de reconocimiento a la selección ecuatoriana de fútbol, dirán que ahí detrás hay populismo y lo que fuera. Independientemente del tema, el Ecuador seguramente se enfrentará a meses difíciles y si es que estos intereses son ciertos y hay una reconstrucción conservadora, como bien lo apunta el presidente, no importará el tema, así lo van a hacer, Rommel, y habrá una clara coalición entre sectores seguramente económicos, políticos y de comunicación que le empezarán a montar una agenda al Ecuador. Así que ahí lo más importante es que la ciudadanía, ese poder popular que nosotros abogamos, sea el que esté pendiente de que esto no suceda. Así es, estaremos pendientes también de la decisión que tome al final el presidente de la República sobre el tema de la reelección. Bueno, y todos estos temas marcarán sin duda la agenda económica, social y política del país. De esta manera se inicia el segundo año del tercer periodo del presidente Rafael Correa. Con esto nos despedimos. Gracias, Pavel, por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.